y yo he escogido un pasaje que se escoge pocas veces. A veces no escuchamos mucho de predicar sobre este pasaje, pero que es un pasaje muy apropiado para nuestro tema esta mañana. Se encuentra en el profeta Miqueas, capítulo 7. Miqueas, capítulo 7, es uno de los profetas menores que, como se le conoce, no porque sea de menos importancia que otros, sino porque es un libro relativamente pequeño, pocos capítulos, a diferencia de, por ejemplo, el profeta Isaías o el profeta Jeremías o Ezequiel, que son libros mucho más extensos. Miqueas con otros 11 más son más bien libros cortos y por eso se les llama profetas menores. Pero escogí este pasaje porque este pasaje creo que pinta de una manera bastante clara lo que era la sociedad en el tiempo de Miqueas y los estragos que las familias atravesaban en ese tiempo en particular. Muy similar a lo que nosotros vivimos acá en nuestro país, que nos ayuda como a identificarnos con lo que Miqueas entonces dice. El tema de Miqueas es un tema muy, muy fuerte. El tema de Miqueas es un juicio que Dios envía a Israel, porque Israel se había apartado de sus caminos, Israel se había olvidado de la palabra de Dios. Entonces hay un juicio de parte de Dios sobre la nación de Israel. Y Miqueas escribe en esas circunstancias, cuando el pueblo israelita está padeciendo muchísimo. Padece lo que llamaríamos un caos social, un caos económico, pero también un caos, si se quiere así, familiar. Y eso Miqueas entonces lo describe en el capítulo 7, versículos 1 al 6, que es lo que vamos a leer. Entonces yo quiero que cuando leamos estos versículos tengamos eso en mente. La manera como Miqueas lo describe es como en la antigüedad, ¿verdad? Hay muchas expresiones que quizá para nosotros son nuevas, pero que yo voy a ir explicando a fin de comprender un poco lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Auxilio, mi familia es un caos. Capítulo 7, versículos 1 al 7. Ay de mí, porque yo estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Versículo 3. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Esto es lo que llamamos soborno, ¿no? En nuestros días. Y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman, o sea, no hay justicia. El que tiene mucho sale con las suyas. Versículo 4. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe, en la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana.
Ahora, este es un pasaje muy fuerte, ¿no? Es un pasaje muy serio. Es un pasaje que si nosotros no supiéramos que lo escribió Miqueas hace 2700 años antes, porque Miqueas se escribe 750 años, 600 años antes de Jesucristo. Miqueas es del mismo tiempo del profeta Isaías, del profeta Oseas. Y si nosotros lo traemos hasta nuestro día, estamos hablando de 2600, 2700 años. Si nosotros no supiéramos que es tan antiguo, diríamos que Miqueas está prácticamente como describiendo lo que sucede en nuestro país o lo que sucede en nuestros países, en nuestra región, aquí en América Latina. Un caos total. Un caos total. Y Miqueas empieza en primer lugar poniéndose él en primera persona, hablando que padece necesidades. Y él dice en el versículo 1, estoy necesitando comida, sustento. Ya pasó el verano, ya pasó la cosecha y entonces yo no tengo nada. Me hubiera gustado estar al comienzo de la vendimia. Me hubiera gustado estar al comienzo de la cosecha, pero ya pasó todo y no tengo nada. En el versículo 2, el profeta entonces habla como de una manera, si se quiere así, muy clara, él recurre a amigos. Él recurre a personas que podrían ayudarle, pero él dice, no encuentro a nadie. El que estaría más a mi alcance, al alcance de mi mano para socorrerme, en verdad no lo hace. Trata de pensar en las autoridades para que lo sostengan, lo ayuden, alivien su preocupación, sus demandas. Y se encuentra que las autoridades son corruptas, los jueces son corruptos. Más bien la gente que tiene mucho explota a los otros. Y luego entonces el profeta mira a los de su propia casa. Y el profeta dice palabras sumamente fuertes, sumamente duras. Porque el profeta va a decir entonces que los hijos se levantan contra los padres. Las hijas se levantan contra sus madres. Las nueras se levantan contra la suegra. Los hijos entre ellos se pelean. Amigos no hay. Él dice, los amigos son como espinos y en algunos casos como zarzares. O sea, una cantidad de espinos, ¿verdad?, en el camino. No hay entonces para el profeta a dónde recurrir. Y quizá en una de las expresiones más fuertes que encontramos en la Biblia, el profeta dice, ni aún la persona con la que tú estás durmiendo, o sea, la esposa o el esposo, es confiable. Miren eso. Decía que si nosotros no supiéramos que Miqueas está hablando hace tantos años atrás, pensaríamos que está describiendo un panorama actual. Porque nuestra situación es muy parecida en el día de hoy. No hay manera, no hay otra manera de decirlo. Es muy parecida. Y son situaciones que a veces no solamente nos incomodan, sino que ya nos causan estupor. Hace el año pasado, algunos meses atrás, un muchachito de 14 años, ahí en la ciudad de Miami, donde nosotros vivimos, asesinó a su madre. No me acuerdo que si fueron 15, 20 puñaladas, ¿no? Una cosa así.
El chico salió de su dormitorio 14 años. 14 años. Entró al cuarto de su mamá que estaba amamantando al último de sus hermanitos. Y se abalanzó sobre ella y la cosió a puñaladas. Hasta el día de hoy nadie sabe por qué, porque el chico nunca lo dijo. Que hermanos se levanten contra hermanos ya se ha vuelto tan común eso. Que entre esposos hayan dificultades es prácticamente algo que nosotros lo vemos a cada momento. Y hablamos de familias disfuncionales, hablamos de familias que no son, si se quiere así, no actúan como deberían, ¿no? Y cuántas veces decimos, si yo tuviera una familia mejor. Pero yo quiero decirte algo. El hecho de que tú tengas una familia disfuncional no te hace menos que otras. Porque al fin y al cabo tampoco no sabemos qué familia no tiene problemas. Todas las familias parece que tienen problemas. Algunas más serias que otras. Algunas familias muestran así abiertamente lo disfuncionales que son, otras los ocultan. Y con las redes sociales ahora ya nadie se escapa, porque todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, lo que sucede dentro de las casas. Y a veces nosotros decimos, ¿cuánto a mí me gustaría ser como fulano de tal, la familia tal? O los chicos hablan, ¿cuánto me gustaría tener una mamá como tiene mi amigo, o mi papá como tiene mi amigo, etcétera, etcétera? Lo cierto es que vivimos en tiempos donde hay una crisis familiar y esto se da a nivel global. Pero por otro lado, tenemos que pensar que la disfuncionalidad de una familia no es exclusiva de lo que llamaríamos nuestro tiempo. Ya aún en los tiempos bíblicos habían familias disfuncionales y no por eso eran menos o tenían menos valor delante de los ojos de Dios. Familias muy importantes de la Biblia que nos muestran a nosotros entonces que hay tal cosa como alguna razón por la cual una familia se rompe o se resquebraja. Para el profeta Miqueas, la razón de aquello, de estos versículos tan lúgubres que él menciona acá, estaba simplemente en que tú y yo, de una u otra manera, tenemos parte en todo esto, porque hay tal cosa como el pecado que va desfigurando, que va trastornando lo que es la unidad, lo que es la paz, no solo interna de cada individuo, sino también de la familia. Y eso es lo que Miqueas expone. Pensemos en algunas familias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Adán y Eva, la primera familia, el primer matrimonio, Adán y Eva, que se supondría tendrían que vivir felices por toda la vida comiendo perdices, como dicen, ¿no es cierto?, los cuentos, porque al fin y al cabo estaban en el paraíso. Ellos sí estaban en el paraíso, en el Edén. Sin embargo, nos dice la palabra que Adán y Eva desobedecen a Dios. Y al desobedecer a Dios, entonces, la relación íntima y esa relación armoniosa que tenían con Dios se rompe, se resquebraja. Y miren esto, cuando la relación con Dios se resquebraja, entonces la relación entre ellos también se rompe y se resquebraja. Hay una conexión íntima que a veces nosotros no la entendemos o no queremos aceptarla. Si tú estás bien con Dios, tú estás bien con tu prójimo. Pero en el momento que Adán y Eva desobedecen a Dios, Dios les había dado un mandato, ¿verdad?
les había dicho, pueden comer de cualquier fruto, de todos los árboles que están aquí en el paraíso, menos de uno, y ellos rompen con eso, ellos desobedecen. Inmediatamente se pierde la relación, la armonía con Dios, y inmediatamente se pierde la relación que tenían entre ellos. De pronto, Adán y Eva empiezan a pelear. Aparentemente no lo habían hecho antes. Porque cuando Dios pregunta, ¿por qué comieron del fruto del árbol que yo les dije que no comieran? Entonces Adán inmediatamente, ¿qué dijo? El Señor, yo no tengo la culpa. La mujer que tú me diste me dio el fruto. Y entonces yo comí. Claro, el pobrecito era un inocentón, ¿no es cierto? Él tenía que hacer lo que la mujer le decía. Y empieza entonces la discusión. Claro, el autor de Génesis no narra todos los entretelones, pero tenemos que nosotros imaginarnos cómo debió haber sido ese diálogo después que Dios le pide cuenta a ellos. Pero ya no hay más armonía entre la primera pareja. De pronto, ese paraíso ya no es un paraíso. Y eso se muestra en la crianza de sus hijos. Porque Abel y Caín, los hijos, aparentemente no se llevaban bien tampoco. Aparentemente andaban peleándose todo el tiempo. Por eso que en un momento determinado, Caín se enoja contra su hermano Abel y lo mata. El primer fratricidio de la humanidad. Díganme ustedes, ¿era una familia ejemplar? No. Era una familia disfuncional. En tu familia hay conflictos, tú tienes problemas con tu hermano, tu hermana, tú tienes problemas con el esposo. No eres el primero. Ya en la primera familia del libro del Génesis, nosotros vemos eso. Pero vayamos a otra familia ejemplar también de la Biblia, que nos muestra que una vez más, el pecado totalmente corrompe las buenas costumbres y la armonía familiar que puede existir entre nosotros. Y aquí está Abraham, el padre de la fe. Nos dice Génesis 12, para los que están tomando nota, Génesis 12, 10 al 20, nos dice la palabra entonces que Dios lo llama a Abraham y le dice a Abraham, yo quiero que tú dejes tu pueblo, dejes tu ciudad y te vayas a otra ciudad que yo te voy a mostrar, ¿verdad? Toma tu familia y vete a esa ciudad, allí yo tengo un plan para ti. Y Abraham en obediencia, miren eso, en obediencia toma a su familia y salen entonces para esa ciudad. En el camino, Abraham tiene que pasar por Egipto. Y cuando Abraham ya está en Egipto, se da cuenta que el gobernador, el emperador de Egipto es un faraón. Un faraón que tiene fama de tener un harem con muchas mujeres hermosas. Y Abraham dice la palabra, esto es interesante, porque dice la palabra, y Abraham notando o dándose cuenta que Sara, su esposa, era muy hermosa, pensó y dijo, cuando Faraón vea a mi esposa, a mí me corta la cabeza y se queda con ella. Porque así no va a ser en ese tiempo. Entonces, ¿qué hace Abraham? Habla con Sara. Y le dice, mira mujer, estamos acá en tierra extraña, este hombre es un hombre malvado, él te va a ver y de hecho que va a querer que tú seas parte de su harén. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que somos hermanitos. De esa manera entonces por lo menos a mí no me hace nada. Soy un hermano y voy a pasar bien. Y la mujer acepta. ¿Por qué acepta Sara eso? Eso es lo que nosotros nunca sabremos, porque la Biblia no lo dice. Lo cierto es que dicho y hecho, Faraón le avisan
que una mujer hermosa había llegado a su reino y él quiere tenerla. Y cuando le preguntan, entonces Abraham dice, ella es mi hermana. Y el faraón se la lleva a Sara, pero pasa un tiempo y el faraón se entera de la verdad. Ahora, lo que yo quiero que ustedes piensen un ratito es, ¿cómo se habría sentido Sara frente a ese convenio, ese trato con su marido? Definitivamente no tan bien que digamos, ¿no es cierto? Disfuncionalidad. ¿Por qué habría que mentir de esa manera? ¿Por qué no haber tomado otra ruta? Tantas explicaciones podríamos tener. Lo cierto es que estos ejemplos que yo les doy a ustedes es para que notemos nuevamente que si hay problemas en nuestros matrimonios, no somos los únicos en tenerlos. Que aún en la palabra de Dios hay personajes muy conocidos que tuvieron dificultades y dificultades serias. Es por eso que Miqueas, cuando él está hablando en este capítulo que nosotros estamos entonces leyendo, él entiende que hay tal cosa como una culpabilidad de parte de él y de parte de todos nosotros cuando los problemas y estas vicisitudes llegan hasta nuestras familias. Miren en el versículo 9. En el versículo 9 dice, la ira de Dios soportaré porque pequé contra Él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, Él me sacará a luz, veré la justicia. En otras palabras, muchos de los problemas cuando nuestras familias pasan por una situación caótica, se debe a que nosotros mismos somos responsables por algo que hemos hecho. Eso de echarnos la culpa no va con el Señor. ¿Quién tiene la culpa? Eso no es necesariamente la mejor manera de resolver un caos, un conflicto. Cuando uno entiende que todo eso nace del corazón nuestro, entonces empieza también a vislumbrar la luz de esperanza y una luz que puede ayudarnos a resolver aquello. Queridos, yo no soy consejero matrimonial ni mucho menos. Soy pastor, he sido pastor por más de 40 años. Y en verdad he visto muchísimas parejas en crisis, pero también jóvenes en crisis, por lo mismo. Y si hay algo que yo he entendido a través de todos estos años, es que cuando en tu corazón, por ejemplo, hay amargura y no puedes perdonar a otros, los problemas se incrementan, se acrecientan conforme tú almacenas eso en tu corazón. Si hay engaños de por medio y hay un corazón propenso al engaño, eso indudablemente ayuda mucho a que la situación empeore. Y hasta que tú no reconozcas que tienes un corazón engañoso, eso no se va a resolver. Tú puedes visitar a todos los terapeutas y psicólogos del mundo, pero la palabra dice que eso se resuelve cuando el Señor entra a tu corazón y Él produce un cambio en tu vida. Y eso no es un asunto de religión, queridos. Ese es un asunto de lo que llamamos nosotros la verdadera humanidad, porque Dios nos creó de una manera, y esa manera es para vivir con Él, en armonía con Él. Cuando esa armonía se rompe todas las demás armonías que puede haber en la tierra, aún la armonía con la naturaleza misma. Nosotros hablamos de todo el medio ambiente y el caos que estamos viendo en el día de hoy y echamos la culpa a las fábricas,
al monóxido de carbono, y todo eso es verdad, pero cuando vamos a la raíz principal, encontramos que la raíz principal sigue siendo el ser humano, que por su ambición, su codicia y todo lo demás, hace cantidad de cosas que destruye inclusive la creación de Dios, porque no hay armonía ahora entre lo que Dios creó, que es el ser humano, inclusive la creación. Comentaba en el culto pasado de un estudio que hizo un sociólogo suizo hace algunos años atrás, porque estaba interesado en ver cómo es que algunas familias de ciertos barrios en un país de nuestra región habían evolucionado, habían cambiado, se habían transformado. Él escogió algunos lugares, 3, 4 barrios de este país, de esta ciudad. Barrios que tenían la fama, tenían, ¿no es cierto?, la reputación de haber sido barrios sumamente, no solamente peligrosos, pero a la vez barrios muy pobres donde la violencia y los vicios y todo lo demás, en lugar de resolverse, se incrementaban constantemente. Pero llegó un momento en que hubo un cambio. Y este sociólogo quiso averiguar qué había pasado, cómo así es que habían cambiado. Porque, hermanos, por más programas sociales que haya, que la municipalidad o los gobiernos hagan, con toda honestidad les digo, en muchos casos esos programas fracasan, porque nuevamente estamos tratando con personas, con hombres y mujeres. Y las leyes civiles o gubernamentales muchas veces no tienen ningún efecto en nosotros si primero no cambia nuestro corazón. Y aquí está este sociólogo que hace una encuesta en muchas de estas familias y descubre que hacía unos 20 años atrás el esposo, que era un obrero, un trabajador, ¿verdad?, a fin de semana recibía su salario y que ese hombre con otros amigos, sin ir a la casa, se iba entonces a un bar y ahí gastaba prácticamente todo el salario de la semana en alcohol, en mujeres y en otros vicios. Llegaba entonces a la casa, si no era medianoche, al día siguiente, totalmente borracho, golpeaba a la mujer, los hijos vivían asustados, los hijos no querían saber nada de que el papá esté en casa porque el papá era un desastre. La pobre señora tenía que ver cómo alimentar a los chicos, cómo vestir a los chicos, cómo mantener esa casucha que se iba cayendo, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un buen día ese hombre asiste a una iglesia evangélica que estaba en ese barrio. Y este hombre asiste a la iglesia y este hombre tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y de pronto este hombre, cuando llega el fin de semana y tiene su salario semanal allí en la mano, ya no va a la cantina con los demás amigos. Ya se siente mal. Hay una vocecita interna que le dice que por qué va a ir allí, que mejor vaya a su casa. Y va a su casa. La mujer se sorprende de verlo al hombre, llegando temprano y sobre todo sano, no borracho. Los niños miran asombrados que el papá está allí. El papá de pronto ya tiene plata, no solo para comer, sino para comprar ropa para los niños, hacer un arreglito en la casa, compra un televisor, compra estas cosas porque ya no malgastó la plata. Otros del vecindario se dan cuenta que la casita ya está pintada, que ya tiene algo más, que la señora tiene otro aspecto, que los niños tienen otros vestidos. Y otros hombres encuentran también entonces a Cristo en esa congregación. Y otros más cambian y van dejando sus vicios, van dejando todo aquello que antes les hacía, ¿no es cierto?, portadores de ese virus que traía un caos a la familia. Y en pocos años esos barrios se transforman
Esos barrios ya son barrios de bien. Esos barrios ya pueden disfrutar de algo más porque el papá ha sido rescatado, la mamá ha sido rescatada, ya pueden vivir en armonía, ya pueden vivir lo que nosotros decimos en paz, y todo porque hay entonces un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice Miqueas en su libro. Miqueas está hablando a ese Israel que se había alejado totalmente de Dios. El pueblo de Israel se había burlado de Dios, había abandonado las buenas costumbres, adoraba a otros ídolos, adoraba a cualquier cosa que ellos creaban. Y Dios les tiene que decir, tendrá que venir un juicio sobre ustedes porque ustedes se han apartado de mis caminos. Y es por eso que nosotros vemos el juicio en el capítulo 7, versículos 1 en adelante. Pero entonces es ahí cuando Miqueas dice estas palabras del versículo 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y esas son palabras de esperanza. Y en esta mañana, querido hermano, hermana, yo traigo palabra de esperanza para ti. Tal vez tú me dices, no, mira, mi hogar ya está, ya es irreparable, ya no podemos solucionar esto. Yo quiero decirte que hay esperanza en tanto tú mires a Cristo como Miqueas lo hizo. Y tal vez tú, chico o chica que me escuchas, dices, no, pero yo con mi hermano no me llevo las patadas. No quiero verlo, para nada. El amor que Dios puede poner en tu corazón va a hacer que tú puedas borrar, ¿verdad? Cualquier barrera, cualquier enemistad que pudiera haber, de tal forma que tú puedas otra vez llegar a amar a tu hermano o tu hermana como debe ser, o a tu mamá o a tu papá. Si tu papá te hizo algo, te falló, somos humanos, fracasamos. Adán y Eva fracasaron criando a Abel y Caín. Abraham fracasó con su esposa. No estoy justificando, lo que estoy diciendo es que tenemos que entender que mientras el pecado haga estragos en nuestras vidas, nosotros sufriremos las consecuencias de ese pecado. Y es por eso que Miqueas dice, con todo lo que hay, igual yo voy a mirar y esperar en el Señor, porque sé que de ahí vendrá su socorro. Y de hecho que de ahí vino. Cuando uno termina leyendo Miqueas, uno encuentra que Dios restaura al pueblo de Israel. Y lo mismo que Dios restauró al pueblo, Dios puede restaurar nuestros hogares en el día de hoy. Tu hogar está quizá resquebrajado. Tu familia está resquebrajada. Solo el Señor puede restaurar. Solo Él. Vamos a orar. Padre, en esta mañana empezamos diciéndote, Señor, que estábamos agradecidos por un local, una familia espiritual. Y ahora también te queremos decir gracias, Señor, por la familia de sangre que tú nos has dado. Y, Señor, a veces nuestras familias no son las mejores. A veces nuestros padres nos fallaron, a veces nuestros hermanos nos fallaron. Pero, Señor, en esta mañana queremos recurrir a ti como el profeta Miqueas lo hizo y decir, aun cuando todos nos fallen, amigos, autoridades, familiares, todo el mundo, yo seguiré esperando y confiando en ti. Y en esta mañana yo no sé cuál es la situación tuya, la situación familiar tuya, mi hermano, mi hermana. Pero si tu corazón está adolorido porque vienes de una familia disfuncional,
o tienes una familia que no es la que tú quisieras por todos los conflictos que pasan. En esta mañana yo quiero decirte que para arreglar eso tú tienes que empezar arreglando tu relación con Dios. Tú. Si tú no estás en buenas relaciones con el Señor, difícilmente vas a poder estar en buenas relaciones con el resto de tu familia. Y en esta mañana yo quiero que tú ores al Señor, ahí en tu asiento, y tú le digas, Señor, perdóname, porque tal vez yo no he sido el mejor ejemplo en mi casa. Perdóname por mis pecados, perdóname porque yo he tenido culpa de esto, de lo otro. No busques culpables, trata de que tú mismo puedas delante de Dios abrir tu corazón. Y si tú sabes que tú necesitas pedir perdón a tus padres, a tus hermanos o a otros familiares, dile, Señor, dame la oportunidad para hacerlo. Yo quiero orar por ti. Si tú has orado así al Señor, yo quiero orar por ti también. Y te voy a pedir que te pongas de pie donde estás. Ahí en tu asiento, ponte de pie. Si has orado así, para orar juntos al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga. Si el Señor te habló y sabes que necesitas tomar acciones, ponte de pie donde estás. Ponte de pie donde estás. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Quédense de pie, quédense de pie. Si eres consciente que tienes que hacer esa oración, ponte de pie donde estás. Vamos a orar juntos. Este es un compromiso con el Señor, ¿no? Este es un compromiso con Él, no es conmigo. Ponte de pie donde estás. Vamos a orar. No quiero terminar sin dar la oportunidad. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, yo sé que algunos luchan, que algunos, ¿verdad?, tienen hasta resistencia. Pero si el Señor te ha hablado y sabes que tú tienes que tomar acción, quédate de pie donde estás, ponte de pie, vamos a orar. Amén. Que Dios les bendiga. Padre, en esta mañana tú ves a todas estas personas puestas de pie. Yo no las conozco, Señor, pero tú sí las conoces. Tú conoces la oración de su corazón. Y yo te ruego que tú restaures cualquier resquebrajadura que haya en sus corazones. Que tú restaures familias, que tú restaures relaciones fraternas, padres con hijos, hermanos entre hermanos, tíos, abuelos. Que, Señor amado, tú sanes emocionalmente todo lo que haya que sanar. Y yo pongo en tus manos a cada una de estas personas que están puestas de pie ahora. Bendícela, Señor. Que tu Santo Espíritu les dé una bendición especial. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.